Dijimos 3 de mayo, 9:56 minutos y estamos recibiendo esta noche a nuestro primer invitado, Pablo Mieres. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto, encantado. Igualmente, Pablo Mieres, de tenerlo nuevamente, ya no sé cuántas veces van de tenerlo en esta punta política, pero Los hace dos tenemos muchos años. ya larga trayectoria, cada uno en su rol. Sí. Pablo Mieres es abogado. Es verdad. ¿En qué año se recibió? En el 90 como abogado y después convertí el título, porque en la época de la dictadura, el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales se había convertido en abogado. Entonces yo saqué el título como abogado en el 90 y luego lo reconvertí a doctor en Derecho y Ciencias Sociales en el 96. Pisando los 60 años, ¿no? El próximo 30 de julio. Sí, prontito. ¿Qué significa cumplir 60 años? ¿Nada más? ¿Un año más? Sí, me parece que sí. A ver, uno se siente tan joven o tan vigente que en realidad no lo siente reflejado en los años. Pero es cierto, es simbólico, 60 años. Cuando yo cumplí 30, le dije a mis amigos, acá empezamos la meseta. De los 30 a los 60 es la meseta. Y a partir de los 60... Pero ahora decidí que la meseta dura un poquito más. La extendemos. Hasta los 65. Por Casado con 3 hijos. Exacto. ¿Cuántos años casado? 36. 36. Sí. Me ganó. Senador de la República electo en el 2014, pero no podemos olvidar que Pablo Mieres fue electo diputado 2000-2005 con el Nuevo Espacio. Es verdad. Bien. En el 2000, sí, del 2000 al 2005 diputado. Y el Partido Independiente se funda en el 2002. 2002, noviembre del 2002. Cuando se produce esa discusión interna dentro del Nuevo Espacio, cuando Rafael Michelini decide ir al Frente Amplio y entonces nosotros, estoy hablando del diputado Iván Posada, el entonces diputado Ricardo Falero, Heber Gato, Daniel Radío, mucha gente. Sosa. Heriberto, por supuesto. Heriberto, una figura fundadora del Partido Independiente y un referente personal y político para todo el partido. Ayer estuvimos con él, ahora ya retirado de la actividad política en lo que tiene que ver con su actividad más activa, pero por supuesto acompañando ahora también a Andrés Carrasco, que es el diputado nuestro por Maldonado, ¿no? Mieres, como en toda entrevista hay una parte de luna de miel y empieza la parte dura. ¿Por qué? Es la más divertida. Bueno, por lo menos es la que a uno le da la oportunidad de explayarse, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué el Partido Independiente, que logró llegar al Senado de la República, por qué no crece? ¿Es un partido cerrado? ¿Es un partido que no le da la oportunidad a los dirigentes? ¿Por qué no se ve al Partido Independiente como pretende, seguramente usted, en las charlas que hemos tenido, que se vea como la nueva izquierda? El Partido Independiente ha crecido, es decir, cada vez que votamos mejor que la vez anterior. Es más, comparado con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, somos el único de los 4 que creció las 2 veces, de 2004 a 2009, de 2009 a 2014. De hecho, tuvimos un diputado en la primera versión, en la segunda tuvimos 2, y ahora tenemos 3 diputados y un senador. No hay nada menos que Montevideo, Canelones y Maldonado. Exactamente. O sea, en las 3 principales Y yo jurisdicciones. creo que vamos a volver a crecer, estoy convencido de que eso es así. Los números hoy estamos en una etapa de la campaña donde siempre el Partido Independiente sufre el hecho de no tener competencia. Porque por un lado es muy lindo no tener competencia, lo deja a uno más tranquilo, pero por otro lado te saca del escenario. Claro. La gente está hoy más pendiente y sobre todo este año que hay competencias muy fuertes en los 3 partidos mayores. Está, ¿no?, atomizado. Claro, porque como decíamos el viernes pasado, son elecciones internas, pero con precandidatos, pero muchos partidos políticos, como en su caso, por ejemplo, usted ya es candidato. Bueno, tenemos que marcar los votos el 30 de junio. Correcto, ¿no? Y completar jurídicamente, sí. Completar la convención de 500 convencionales nacionales. Pero le da otra tranquilidad. Sí. Ahora, usted me decía fuera de cámara, eso por un lado es bueno, pero por otro lado no es tan bueno. Es verdad, es un problema porque la gente no te toma en cuenta en este momento, digamos, de aquí al 30 de junio, la gente está preocupada por si el candidato del Frente va a ser Martínez, Cose, Vergara o Andrade, y si en el Partido Nacional va a ser Lacalle, Larrañaga, Sartori, y en el Partido Colorado Sanguinetti, Talvi o Amorín. Y entonces uno queda un poco fuera de foco. Y además no estamos haciendo ninguna inversión publicitaria, absolutamente cero, porque es una tontería que el partido gaste hoy recursos
en esta etapa de la campaña, cuando en realidad necesita todos sus recursos para la etapa fundamental que empieza el 1 de julio. Pero la pregunta apuntaba fundamentalmente, Mieres, a que usted pretendió, el Partido Independiente pretendió hacer o conformar un espacio socialdemócrata, sí, dándole participación a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, al diputado Amado, al señor Francini, y también algo que llamó poderosamente la atención, marcó, digamos, un hecho importante en lo que va de esta mini carrera de internas, que es muy dinámica, pero cada vez más corta, fundamentalmente también por un tema de recursos, cuando un sector político encabezado por el señor Esteban Valenti, que es un connotado, fue un connotado figura del Partido Comunista y concretamente del Frente Amplio, dirigió la campaña de Tabaré Vázquez, y de su señora, Selva Andrioli, una publicista muy conocida, pero también activista y militante del Frente Amplio, que usted justamente la eligió de compañera de fórmula, lanzó justamente esa campaña y esa fórmula, y luego eso se desintegró. Sí, nosotros decidimos dejar sin efecto el acuerdo. Y el resultado, o mejor dicho, la razón por la que decidimos nosotros, el Partido Independiente, retirarnos de esa coalición que habíamos impulsado, surgió a partir de constatar que no se habían cumplido ciertos acuerdos. El acuerdo fundamental era que no había que manifestar posición antes de la segunda vuelta, porque eso hace a la esencia misma, nosotros lo conocemos de memoria. Nosotros llevamos ya, esta es la 4ª elección como Partido Independiente, y siempre la gran pregunta de ustedes, los periodistas, es ¿y ustedes qué van a hacer en la segunda vuelta? Es lógico. Es lógico. Y nosotros siempre hemos dicho, mire, el día que lleguemos a la segunda vuelta, ahí veremos qué hacemos. Bien. Pero hasta esa fecha no. Y sin embargo, la gente de Navegantes con la que habíamos acordado que no iba a haber pronunciamiento, adelantó un posicionamiento y eso quebró la confianza. Está bien, pero esos navegantes naufragaron, ¿no? Bueno. Ahora, ¿usted siente de alguna forma que se violaron esos acuerdos y que, en definitiva, cuál es el perjuicio que tiene para el Partido Independiente como eje central de esa mini coalición? Es que el perjuicio principal era sentir que no se podía confiar en un socio con el que se acordaba una cosa y luego no se cumplía. Y tú tenías por delante 7 meses de campaña electoral en donde, así como había ocurrido esta situación, podían ocurrir muchas otras. O sea, en una campaña electoral, todos lo sabemos, hay situaciones complejas, difíciles, novedosas, que se plantean día a día, y entonces es muy importante, cuando uno va a dirigir una campaña electoral, tener la capacidad de saber qué es lo que va a pasar y no tener el problema de todos los días preguntarse si no hay alguna novedad inesperada. Y entonces dijimos, bueno, cometimos un error, yo creo que eso es muy valioso, reconocer que cometimos un error, y tuvimos el coraje de corregirlo, y decir, frenamos acá, nos vamos de este espacio, de este acuerdo político, porque le erramos. Y retomamos la campaña como Partido Independiente con la misma firmeza, con las mismas ganas, y yo diría con el respaldo de todo el partido, porque ese día que resolvimos, lo resolvimos en una convención nacional, no entre 4 paredes, y había 400 compañeros ese día en el salón de actos de la Intendencia de Montevideo, y en el momento que se vota la moción de separación de la alternativa, hay solo 2 abstenciones y el resto todos a favor, con lo cual salimos muy fortalecidos, muy convencidos de que habíamos tomado una decisión correcta para reparar el error, y todas las declaraciones posteriores de las personas que integraban el movimiento Navegantes nos ratificaron de que fue un acierto haber tomado la decisión que tomamos. Bien, ¿y cómo se reconstruye ahora este espacio socialdemócrata que el Partido Independiente pretende llevar adelante? Es que no hay, ahora es el Partido Independiente con un acuerdo bilateral con el grupo de Francini Valle, Avanza País. Francini Valle va a tener su sublema, su lista al Parlamento, acompañando al Partido Independiente, y le hemos hecho la misma propuesta al diputado Fernando Amado del Grupo UNIR, que no ha contestado todavía, hace un mes que le hicimos el planteo, para no, nosotros dijimos, bueno, acá hubo una decisión intempestiva nuestra, nosotros asumimos, lo que queremos decirles es que ustedes no violaron los acuerdos, por lo tanto está disponible, pero no ha habido respuesta de Amado, ¿no? Bien, pero hablemos, por ejemplo, de lo que la gente
está pensando, puede estar pensando en este momento? Tantas cosas. Hay muchos, sí, tantas cosas, ¿no? Pero en lo electoral mucha gente está disconforme, mucha gente no ha decidido el voto, mucha gente está enojada, ¿por qué no decirlo? Y se ve al Partido Independiente como una opción que no está ligado a los partidos tradicionales, que abandonó la izquierda, por eso yo le hablaba de una nueva izquierda. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia al Partido Independiente del Frente Amplio y qué lo diferencia también de los partidos tradicionales? Yo diría la primera diferencia, primero nosotros somos más bien un partido de centro-izquierda, me parece mejor decirlo así, socialdemócrata, incluso las categorías izquierda-derecha se están desdibujando en los últimos años, ideológicamente, quieren decir muchas cosas al mismo tiempo, y cuando una palabra quiere decir muchas cosas al mismo tiempo deja de tener significación. Entonces, yo prefiero decir, bueno, nosotros somos un partido de centro-izquierda, socialdemócrata, que está diferenciado del Frente y de los partidos tradicionales, como bien decía usted. Con el Frente Amplio tenemos hoy una diferencia enorme que tiene que ver con el posicionamiento en un tema crucial, que es el valor de la democracia. Y me estoy refiriendo al caso Venezuela. Es decir, acá hay un tema que va más allá de que es otro país. No, ahí hay un debate entre una tiranía corrupta, represiva, que viola los derechos de las personas, que se lleva por delante a la gente en la calle, y del otro lado un pueblo desesperado reclamando la libertad, la democracia, y un sistema de dirigentes políticos que están planteando eso mismo. ¿Y qué siente usted cuando la Central Obrera, como decíamos al comienzo del programa, reivindica el régimen venezolano? Y bueno, siento exactamente que, en primer lugar, que la central sindical lamentablemente cada vez está más asociada al Frente Amplio. Y eso es una pena, porque yo creo que un movimiento social, y nada menos que el movimiento que representa a los trabajadores, que es un movimiento importante en cualquier sociedad democrática, debería tener autonomía con respecto a los partidos políticos. Y lo que uno siente, el otro día lo vivimos en forma muy directa, porque primero hubo un debate interno dentro del PCNT, donde otra corriente estaba reclamando distancia con respecto al gobierno. Y le dijeron, no, usted no puede hablar porque va a haber un solo discurso. Y ese discurso fue un discurso alineado con el partido de gobierno al punto de que obviaron las referencias a los principales problemas de los trabajadores uruguayos, que es el problema del desempleo, el problema de la pérdida de puestos de trabajo, el problema de la falta de competitividad del aparato productivo que genera esa pérdida de puestos de trabajo. Y en vez de eso, hablaron del riesgo que había si volvían los partidos tradicionales al gobierno y se dedicaron a defender lo actuado por el gobierno del Frente Amplio. A mí me parece que le hace daño. ¿Y el mensaje de cadena de radio y televisión del ministro de Trabajo? Me pareció una burda propaganda política. Yo creo que acá se ha pasado un límite, y esto tiene que ver no solo con el mensaje de Murro el 1 de mayo, sino con el uso del artículo 95 de la Ley de Medios, de una manera grotesca, porque acá lo que estamos viviendo es una publicidad simultánea del gobierno en favor del partido que está en una campaña electoral. ¿Sabe lo que estamos celebrando hoy, 3 de mayo? No. El Día de la Libertad de Expresión. Bueno, viva. La tenemos que defender todos los días. Entonces, usted me decía, ¿qué nos diferencia del Frente Amplio? En primer lugar, nos diferencia que frente a la barbarie que está ocurriendo en Venezuela, el Frente Amplio no ha tomado nunca una decisión clara y definida con respecto a un problema en donde está en juego el valor de la democracia. Ese es un parteaguas muy significativo. ¿Y por qué no lo ha logrado el Frente Amplio, teniendo en cuenta que hay sectores del Frente Amplio que se han manifestado a título personal, por ejemplo, en contra de lo que sucede en Venezuela? Sí, ¿Qué es lo que sucede? Siempre a título personal. Nunca, y mire que hicimos varios esfuerzos desde el Partido Independiente para lograr una declaración en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, nunca logramos que uno solo de los legisladores del Frente Amplio votara una declaración de condena al régimen de Maduro. Ni uno.
A pesar de que alguno, cuando sale al exterior, como integra el buró de la Internacional Socialista, vota declaraciones contra Maduro. Pero en el Parlamento no levanta la mano para votar la censura a Maduro. Me lleva a preguntarle, más allá de que quiero conocer las propuestas fundamentales o los ejes fundamentales del Partido Independiente, es cómo se imagina, ¿no? Si pudiéramos volar en el tiempo, sí, cómo se imagina un cuarto gobierno del Frente Amplio o si se da la alternancia un gobierno de la oposición. En cualquiera de los dos casos no se trataría de un gobierno de un solo partido. Eso me parece que es un dato de la realidad. Es decir, ya se terminó, se va a terminar, el 1 de marzo de 2020 se termina este periodo, este ciclo que empezó en el 2005 con el triunfo del Frente Amplio y el acceso por primera vez al gobierno, con mayoría absoluta y gobernando solo. Eso que ocurrió durante estos 15 años se termina. Gane quien gane. Si gana el Frente va a tener que buscar acuerdos para gobernar. Eso dependerá del voto ciudadano. Y si gana alguno de los partidos de oposición, también con más razón, porque incluso en las encuestas de opinión pública cualquiera de ellos aparece un poco más atrás, cualquiera de nosotros, digamos. Nosotros bien, también estamos pero hemos tenido en tres gobiernos del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, el señor José Mujica, el doctor Tabaré Vázquez. ¿Cómo se imaginaría usted un cuarto gobierno del Frente Amplio en la actual coyuntura económico, social y política interna dentro del Frente Amplio? Yo creo que en el Frente hay una contradicción muy fuerte, porque hay candidatos que reivindican ciertas decisiones para impulsar en el futuro. Estoy hablando, por ejemplo, de Daniel Martínez o de Mario Vergara, y después cuando uno mira la correlación de fuerzas dentro del Frente Amplio, lo que ve es que el Frente Amplio está cada vez más escorado hacia las posiciones más radicales, es decir, el peso político que tiene hoy, no solo en el Parlamento, sino en la toma de decisiones del Frente, el MPP, el Partido Comunista, los sectores más radicales, incluso este reciente triunfo en el Partido Socialista de los sectores liderados por Olesker, que obviamente está en las antípodas de un pensamiento moderado como ha sido el del Frente Liber Seregni. Lo que uno ve es el debilitamiento del Frente Liber Seregni y el fortalecimiento de la versión de la izquierda más ortodoxa, anacrónica, más radical. Y ese es un problema, porque incluso para un candidato, pongamos que sea el que hoy va ganando en la interna, que es Martínez, ¿cómo hace Martínez para gobernar con una bancada que incluso en su propio partido se orienta por posiciones que son distintas de las que él mismo propone? Me parece que ahí tenemos un problema político. ¿Y cómo ve del otro lado la oposición que usted integra? Bueno, yo siempre dije, cada vez que me dicen, me hablan de la oposición, yo digo, no hay la oposición, hay oposiciones. Y si alguna duda quedaba sobre ello, la emergencia de estos fenómenos nuevos, como el partido de Manini Ríos o la aparición de Sartori en la cancha, demuestran eso de una manera muy, muy evidente. Es decir, acá el fenómeno de los partidos que no estamos en el gobierno es que tenemos distintas posiciones. Hay una gran heterogeneidad, no solo adentro del Partido Colorado y adentro del Partido Nacional, sino hay otros fuera que están mostrando esa heterogeneidad. Novik con su Partido de la Gente, Manini Ríos, aparece Salle, en fin. Es una cosa muy heterogénea, claro, pero que genera también dudas en la gente, ¿no? Dispersa y confunde. Claro. Pero muchos dirán, el Partido Independiente evidentemente tiene muy pocas posibilidades de acceder en esta instancia a la presidencia de la República. El Partido Independiente, sin embargo, puede jugar un rol de bisagra. Puede jugar un rol decisivo. Más cuando estamos hablando de que no van a haber mayorías parlamentarias. ¿El Partido Independiente estaría en las mismas condiciones de integrar un cogobierno con el Frente Amplio que con uno de los candidatos de la oposición? Guillermo, el Partido Independiente es una opción de cambio frente al Frente Amplio. Eso es clarísimo. También tenemos diferencias con otras opciones de cambio. Y lo que vamos a hacer en estos 6 meses que quedan de aquí al 27 de octubre es demostrarle a la gente que somos la mejor opción de cambio. ¿Tendremos éxito o no? Obviamente estamos muy lejos de ser hoy uno de los finalistas. Y lo tenemos claro también. También tenemos claro que cuanto más votos tenga el Partido Independiente, usted lo decía hace un rato, el 27 de octubre es un día clave, porque ese día se elige el Parlamento. Y cada partido va a saber cuánto poder tiene en la nueva ecuación que va a surgir de las urnas el 27 de octubre. Y ahí
cuantos más votos tenga el Partido Independiente, más garantías va a haber de que ciertas cosas que en el país hay que lograr, la reforma de la educación, la recuperación de la seguridad, la reforma del Estado, la recuperación de la competitividad y por lo tanto la mejora del empleo, todo eso y sobre todo las garantías de transparencia, pues yo creo que otra cosa que tiene que dar señal el sistema político es que quiere corregir los desvíos que ha habido en materia ética, en materia de la moral pública. Todo eso es el contenido de lo que nosotros planteamos. El 17 de octubre se reparte el juego y al día siguiente nosotros tenemos que evaluar cómo es la situación y obviamente lo que sí quiero decir es que este partido tiene vocación de cogobierno. O sea, está dispuesto a formar parte de un esfuerzo para sacar al país adelante en una situación muy difícil donde hay mucha gente muy preocupada. Sea quien sea el ganador. Bueno, lo que pasa es que el ganador se define en noviembre. En octubre vamos a tener una ecuación, una distribución de fuerzas. Y ahí tendremos que tomar la primera decisión, que es, o sea que ¿vamos a apoyar o no vamos a apoyar a alguno de los finalistas? Bueno, eso va a depender de cómo se procese la decisión popular. Pablo Mieres, muchas gracias por acompañarnos esta Guillermo, noche, que además sabemos que fue una larga jornada por Maldonado. Muy linda, muy buena. ¿no? Y además, en la próxima oportunidad, ya que lo vamos a tener seguro, porque usted va a ser candidato por el Partido Independiente, vamos a hablar de Maldonado, que tiene sus particularidades, tiene su problemática, tiene sus distorsiones no solo urbanísticas, sino social, un departamento que ha crecido muchísimo. Vi graves problemas de empleo que impactan permanentemente sobre esta Claro, sociedad. uno se pregunta si Maldonado con esta población es sustentable. Todos los uruguayos y no uruguayos tienen derecho, pero fundamentalmente los uruguayos, a venir a Maldonado a encontrar un mejor bienestar. El problema justamente es si es sustentable, si la demanda básica es satisfecha o es insatisfecha, ¿no? Es una buena pregunta. Prepárese porque vamos a hablar de Maldonado en la próxima invitación. Encantado, un gusto. Y si hablamos, amigos, de un Maldonado sustentable, mucho pasa por la construcción. Y tenemos muy cerca de la mano y ya presentado y ya aprobado un proyecto como es el ex San Rafael, que lleva adelante un grupo importante, reconocido internacionalmente, y que al frente tiene nada menos que a Giuseppe Cipriani. Esta noche ha tenido la amabilidad de estar en vivo con ustedes y con nosotros, porque es parte también de la punta política. No toda la punta política es partidaria. De lo que estamos hablando en definitiva acá con los principales actores es del bienestar de la gente, no solo del bienestar o del posicionamiento de los políticos. Y el empresario, que como dice el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio Lestido, hoy está catalogado como un enemigo, esto realmente dificulta la concreción del trabajo y del bienestar. Por eso en instantes, Giuseppe Giuliani, Giuliani me lo confundí con el neoyorquino, nos va a estar acompañando Cipriani a nosotros y a ustedes para explicarle qué es lo que quiere de este Punta del Este y qué es lo que pretende hacer para poner a Punta del Este en el primer lugar como balneario de América Latina. Ya volvemos.